A one, two, three. Hola, buenos días. Aquí estamos en público y privado en el programa Poliedro Cultural con Tadeo Infante. Tadeo Infante es un maestro de la música, es egresado de la Escuela de Música del UNICACH, se ha especializado en sax, ¿verdad, sí, Tadeo? Y en el jazz principalmente. Entonces cuéntanos algo de eso. Acabas de interpretar una pieza de Dizzy Gillespie, me parece. Sí. La pieza que toqué ahorita es la pieza de Dizzy Gillespie que se llama Nine Tunisia, Perdón. La pieza que acabo de interpretar ahora se llama Nine Tunisia. Es una pieza del maestro Dizzy Gillespie. Es una pieza que, en lo particular, que me gusta muchísimo por el estilo de música que genera este compositor en esta música, ¿no? Y sí, como dice, me especialicé en el saxofón. El género que ahora toco es jazz, pero en parte de mi carrera he tratado de no casarme tanto con los géneros, porque siento que como que te encajonan en la música, ¿no? Y como dice una canción, es antinatural, ¿no? Etiquetar la música, ¿no? Entonces trato de tocar a veces como música de concierto, de música clásica, también a veces toco con bandas sinfónicas, me gusta mucho la música, lo que es la música oaxaqueña, de Michoacán, la música purépecha, y ¿Sí?
Que además es música también así como para este tipo de instrumentos, ¿no? Claro, sí, se de maneja metales, mucho. aunque también dicen que el sax está incluido dentro de los instrumentos de madera. ¿Todavía conserva esa lengüeta de madera? Sí, es un instrumento de madera precisamente porque tiene pues prácticamente toda la esencia que es en la boquilla, la madera, ¿no? Y sí, este es de los instrumentos de madera y de los instrumentos más modernos que tenemos, ¿no? Es un instrumento de 1850, entonces está pasando por una gran evolución aún, ¿no? Pasa como los coches antiguos, ¿no? Estos cada vez van como mejorando su mecanismo y van haciendo que sea más cómodo para el instrumentista tener un saxofón. Sí, porque estuve leyendo que Adolfo Sax, el creador del saxofón, ¿verdad?, era hijo de un fabricante de instrumentos en Bélgica. Ajá. Y que además él era clarinetista. Entonces como que le encontró ciertos defectos al clarinete y empezó a experimentar, y de esta fusión nace el sax, ¿no? Sí, Adolfo Sax tiene otros inventos de otros nombres, que todos casi se llaman sax o sax chord, así, ¿no? Saxofón, ¿no? Él realmente cuando inventa el saxofón, hay un saxofón que se llama saxofón barítono, que es mucho más grande que esto. La intención de él era que ese fuera como el saxofón principal, pero los compositores, como la mayoría eran franceses en ese momento, que Francia patenta el instrumento, pues pasa lo que pasó con la televisión en México, creo, ¿no? Que lo llevas a otro lado y te lo patentan. Entonces, los compositores franceses empezaron a hacer música para este saxofón que tengo ahora, que es el más popular, que es el saxofón alto. Sí, entonces el que en Estados Unidos y en todos lados, por lo general, siempre van a encontrar un saxofón alto, ¿no? Sí, porque leí que hay toda una familia de sax barítono, sax tenor, sax soprano, ¿verdad? Son 7. Son 7. 7. El sopranino, uno muy chiquito, soprano, que también me gusta mucho, pero esta vez no lo traje. El alto, que es este que tenemos acá, el tenor, el saxofón que me heredó mi abuelo, con el que empecé. Y el barítono, se llama contrabajo y un bajo. Que hay unos que llegan a tocar hasta la pared, ¿no? Hacia el techo, perdón. Sí, son muy altos y hay que ocupar una silla para subirse. Para poderlos tocar. Ajá, exactamente. Pues qué interesante. Yo creo que pocos saben toda esta historia del saxofón, y uno siempre lo relaciona con el jazz, ¿verdad? Así es. Con las bandas, con Charlie Parker, con Dizzy Gillespie. Encontré también que con los Rolling Stones tocaba de repente un saxofonista, Bobby Key. No, sí. Y que además, por ejemplo, tanto Chicago como Tierra Viento Fuego, ¿cómo se llamó ese conjunto de los, que es de los 70s, 80s, ¿verdad? Sí, que también ellos usaban mucho el saxofón en sus composiciones. Sí, el saxofón tuvo mucha influencia en los Estados Unidos a raíz de que los franceses y los europeos no le hicieron como mucho caso. Entonces, al empezar a desechar sus instrumentos, Estados Unidos estaba en ese apogeo del jazz, ¿no? Estaban haciendo toda la magia y empezaron a incluirlos en sus Big Bang, ¿no? Entonces eso empezó a generar como mucha demanda. Y estaba leyendo en un libro que el 40% de los saxofones que hacían en el mundo estaban en Estados Unidos. En Estados Unidos, pasó de Francia a Estados Unidos. Y de ahí empezaron también las grandes casas de instrumentos a hacer sus propios instrumentos, ¿no? Sus propios saxofones. Estados Unidos empezó a hacer los King, y empezaron a salir nuevos saxofones y como le digo, y todo el mundo empieza a hacer lo que sea más cómodo. Así como como en los violines están los Stradivarius, ¿no? Sí, el Stradivarius es un súper violín. Aquí también en el saxofón existe una leyenda que se llama el Selmer Mark VI, que tener un saxofón de esos es como lo máximo, como tener un Ferrari así súper clásico, ¿no? El Ferrari de los saxofones. Ándale, sí, prácticamente es el Ferrari de los saxofones. Qué interesante. Y Tadeo, ¿tú cómo te inicias en la música? ¿Por qué te interesa la música? Toda la curiosidad comienza pues de la familia, ¿no? Mi abuelo es el maestro Pedro Infante, marimbista. Él traía ya toda esta trayectoria de músico porque también concursaba como compositor. Mi hermana también toma la marimba y pues allá voy yo, ¿no? El hermanito, a tocar la marimba. Entonces junto con mi hermana llegábamos a servicios culturales de Tuxtla, que está en la Quinta Norte. Entonces ahí empezaron mis inicios tocando marimba. Más adelante, a los 14 años, mi abuelo me regala el saxofón tenor, y empiezo a tomar clases con un maestro que se llama José Sánchez, que es ahora, creo que está dirigiendo la banda de infantil de la Unicach.
Y con, y con un maestro que era de los Lacandones, no sé si se acuerda de aquel grupo. Un conjunto musical de los Lacandones. Los Lacandones, y había un saxofonista que le decían el Caldito, que también, según era con Don Chember y todos ellos. Entonces, mi abuelo, como era gran amigo de él, pues me mandaba a tomar clases con él. Después, más adelante, entré a Unicacha a tomar un propedéutico y tomo cursos ahí con un maestro que se llama Francisco Telles, que daba clases en la UNAM, pero vino a dar un curso y se me hizo muy interesante la música de blues. Y entonces ahí me empiezo a integrar a esas músicas. Pero no fue realmente el género donde me quedé. Porque cuando me voy a estudiar a Jalapa era música para saxofón clásico, entonces comienzo con Bach y empiezo a conocer compositores como Darío Milhaud y compositores que yo en la vida había escuchado, ¿no? Y que eso fue muy interesante para mí porque me abrió otro panorama de la música más extenso, ¿no? Y después consigo una beca y me voy a Michoacán, al Conservatorio de las Rosas, y ahí conozco a un maestro que se llama Juan Alzate, que es de los más importantes jazzistas de México. Y a través de él conocí a diferentes saxofonistas ya de talla internacional, como Jerry Bergonzi, que actualmente está considerado el mejor saxofonista del mundo. Greg Osby, que es un excelente como productor musical de jazz. Y empecé a conocer también cómo se podía estudiar y poder ir sobresaliendo sobre la música y sobre todo para poder practicar con grupos musicales, ¿no? Y ya me dieron un panorama de una visión muy amplia de la música entre todos ellos y fui creando mi propia música. Creo que estoy en ese proceso en lo que llega todo artista. Después me siento como un pintor. Ya ve como tenemos un óleo, entonces primero empezamos imitando las otros pinturas. Pintores y en la poesía también, ¿no? Pues sí, se empieza escribiendo como Sabines, ¿no? Ajá, sí. Bañuelos, Bolívar, por citarte algunos chapanecos, ¿no? Sí, ahora yo me encuentro igual en ese proceso. A veces dicen, mi música, a lo que acabo de tocar es muy tonal, pero también tengo música muy atonal que quiero que sea como mi propio estilo, mi propia lengua, ¿no? Y quiero hacer que el sax de la selva tenga como su propia firma, ¿no? Entonces, en esta búsqueda, pues hay veces que también hay críticas como toda arte, ¿no? Pero entonces estoy en ese proceso de crear mi propia música, ¿no? Después de tocar música tonal, de tocar jazz, de tocar música clásica, ahora quiero entrar en ese proceso de creación, ¿no? De hacer como un propio estilo y que cuando ya me escuchen en la calle digan, ese es Tadeo, ¿no? Aunque parezca una locura, tal vez. ¿No? Y además, cuando te firmas como Tadeo, el sax de la selva. ¿Por qué eso lo del sax de la selva? El sax de la selva fue algo muy cómico, tal vez. Todo comienza porque me fui a vivir a la selva de acá de Chiapas, en Catazajá. Llego a la selva, un poco triste porque como vivía en una ciudad, me costó un poco la adaptación. Pero cuando seguí la adaptación, empecé a buscar qué hacer. Entonces lo primero que vi fue los sonidos de los animales y me fui sobre ello, ¿no? Y a tocar con mis pistas, unas pistas de jazz, pero imitando los sonidos de los animales y hacer una pequeña fusión, ¿no? Que también se me hacía muy loco eso, pero ahora que lo escucho se me hace más, como que tiene más coherencia, ¿no? Después hago un viaje a Michoacán, hablo con mi maestro y me dijo, él fue el que me sugiere, ¿no? ¿Por qué no, ya que vives en Chiapas y estás en la selva, ¿por qué no te haces el sax de la selva? Me dice, ¿no? No, pues muy interesante. Entonces regreso y me pongo a trabajar sobre que es ahora mi personaje, ¿no? El sax de la selva. Ah, qué interesante. Y sé que, por ejemplo, de música no se vive. Tú eres maestro de música, sí, aparte, ¿no? Sí. Y de eso, de lo que podríamos decir, vives, ¿no? Sí, claro, sí. El arte es complicada, ¿no? Como le decía, ahora yo estoy haciendo, por ejemplo, estoy haciendo la música muy contemporánea y trato de hacer muchos efectos y trato de hacer lo que estoy sintiendo en su momento. Y a veces siento que cuando la gente aprecia eso, está pues identificando un poco el arte, o si la crítica también está válido, ¿no? Y sí, ahora pues estoy muy contento de estar acá. ¿Y das clases a niños? Sí, niños de preescolar. Preescolar. Me cambié, trabajaba en primaria, pero para hacer el cambio a Comitán, que ahora radico ahí, empecé a dar clases a niños de preescolar. Ahí trabajo con niños en una escuela que se llama Flavio Guillén. También le mando un saludo a mis compañeras y le mando un saludo a mis alumnos que tal vez si me están viendo, pues que vean que estamos aquí con ellos, ¿no? Y sí, pues como dice, no se vive del arte totalmente, ¿no? Entonces, el arte que yo vendo la compra muy esporádicamente, pero pues hay que vivir de algo y pues, de maestro también está bien. Y, por ejemplo, con los niños, ¿cómo los introduces a la música? Ah, qué interesante. Hay algo que quiero comentar sobre esto. Siempre tenemos como el estereotipo de que los niños estamos
los niños están ya familiarizados con la música de niños. Pensamos que la música de niños ya es una etiqueta, como le digo, las etiquetas, no me gustan las etiquetas musicales. Como fue Cricri, Ajá, sí, Cepillín, sí. hay otro que está de moda ahora, un argentino, ¿no? Es argentino, o no, no sé no, que lo ha traído los de Radio Ombligo. Ah, ok, pero también canta música para niños. Que también canta música para niños, hasta hay un grupo que se llama Yucatán a Gogó. Ah, ok. Cuando gustes buscarlo, porque tiene cosas para niños, rock ok. para niños. Sí, y precisamente, entonces, como dice el rock, entonces la gente pensaba que el rock no podía ser para niños, pero en realidad toda la música puede ser para los niños. Yo en mis clases trato de no ponerle música para niños, nunca escuchamos música para niños. Desde mi primer clase siempre trato de ponerles jazz, música clásica, o cuando hacemos bailables tratamos de hacer bailables un poco más formales, ¿no? Porque la materia que doy allá es artes. Entonces trato de trabajar pintura, teatro, danza y música. Y entonces, siempre trato de que los niños vean como ya más formal el arte, ¿no? Porque si empezamos a hacer como que realmente el arte es muy simple, pues siempre van a quedar creyendo que es simple, ¿no? Pero el arte puede hacer muchas cosas para ellos, ¿no? Como en su competencia para la vida, ¿no? Y yo recuerdo que ha habido muchos maestros, ¿verdad? Como el maestro César Tor de Cintalapa, no sé si oíste hablar de él. Él con otros maestros a nivel nacional trataron de que en una época, y espero que siga en práctica eso, que los niños de cada región aprendieran música, pero a partir de sus propios instrumentos, ¿no? Sí. No que les forzaran a aprender con instrumentos con los que no estaban familiarizados, ¿no? Sí. Algo así hice en Catazajá. Cuando llegué a Catazajá, una comunidad que se llama El Cuyo, una comunidad demasiado pobre, pero con mucho espíritu. Ya ve que ahí siempre se encuentra el espíritu. La gente no tenía instrumentos, pero yo quería hacer una orquesta, ¿no? Una orquesta con niños, y le pedí a los niños que trajeran botes de leche, de esas de metal, garrafones de agua, botellas de cristal. Afiné las botellas y hicimos una orquesta con los niños y pudimos tocar el himno a la alegría de Beethoven. Entonces estuvo muy interesante, hicimos bastantes cosas con esos niñitos, dimos varios conciertitos y pues mi vida tenía que seguir, entonces tuve que caminar también yo a Comitán. Sí, habría que aprovechar con lo que tiene usted, lo que uno tiene a la mano, ¿verdad? Con lo que pueda uno producir sonidos. Sí, claro. ¿No? Sí, eso es muy interesante, ya ve que el sonido está en todos lados, ¿no? Solo hay que encontrarlo. Así es. Sí. Y luego, por ejemplo, en la Unicash tú entras al propedéutico, pero luego te quedas formalmente en la carrera de música. No, en la Unicash no, entré al propedéutico y un amigo que se llama José Roberto Bola ya estaba en Jalapa. Entonces me dice que la escuela estaba muy bien y presento mi examen y me voy para allá el primer año. Y de ahí mi maestro de saxofón en su momento en Jalapa me recomendó que me fuera a Michoacán, que ahí había una excelente escuela que se llama el Conservatorio de las Rosas. Y fui ahí yo sentí que fue lo máximo, ¿no? Ahí fue la explosión prácticamente de mi vida como músico, debido a toda la multiculturalidad que había en ese momento ahí musical, que era lo que le decía de la música purépecha. Entonces yo llego y me integro a la música purépecha y me integro también a lo que es la banda, la orquesta de la escuela, porque estaban tocando precisamente Bolero de Ravel. Ajá, no, sí, me integran con el saxofón soprano y a otro amigo que se llama Vinicio lo integran con el saxofón tenor. Entonces empiezo a vivir la experiencia de ya tocar música profesional con músicos profesionales en eventos de verdad profesionales, como el Festival Internacional de Morelia. Entonces llegué a tocar ahí con esta banda y muy bien, sentí que ahí, como le digo también, empecé a conocer más saxofonistas a través de mi maestro, y algo muy interesante que quiero contarle, que creo que no he platicado en ninguna entrevista, que me tocó algo muy importante en cuestión de la vida del saxofón en México. Cuando yo empiezo a estudiar saxofón y llego al conservatorio, voy a concursar por primera vez a México al concurso nacional de saxofones y me encuentro que era el primer concurso de jazz en México, ¿no? El primer concurso para saxofonistas, y también me doy cuenta que era creo que cuarto o quinto, no recuerdo bien, concurso de saxofón en México. Entonces, es el parteaguas de la vida de los saxofonistas en México, ¿no? Entonces, a mí me sentí privilegiado en ese momento de ser parte de esos eventos, porque ahora ya es el Panamericano de saxofones, que en su momento nada más era nacional, ¿no?
y muchas estrellas, y la verdad, siento que fueron grandes experiencias para mí estar en ese momento ahí. Incluso los grandes exponentes del saxofón ahora, como Jerry López, eran estudiantes en ese momento, ¿no? Ah, qué interesante. Y sobre todo que ahora ya se hace música para saxofón, ¿no? Sí. En un momento no se hacía, por ejemplo, de lo que tú comentabas, ¿no? Del bolero de Ravel, y que leí que él incluyó en su bolero, dentro de la partitura, un espacio para el saxofón. Sí, el saxofón no está integrado en orquesta, porque es, como le decía, un instrumento muy moderno. Entonces, Ravel, en esta pieza, hace que los instrumentos entren para dar una demostración de que los instrumentos pueden tocar una misma melodía. Ah, qué interesante. Y en estos momentos, ¿verdad? Yo creo que te vas a preparar para tocar la siguiente pieza, que ¿cuál es? Best Work, igual de Dizzy Gillespie. Es de Dizzy Gillespie. Pues nos vamos a disfrutar, ¿verdad?, de esta pieza interpretada por Tadeo Infante, y nos recrea este instrumento tan rico. 1, 2, 1, 2, 3. Bueno, pues qué rico disfrutar de esta pieza de Dizzy Gillespie, ¿verdad? A estas horas de la mañana, en un día revolucionario. El Día de la Revolución Mexicana, ¿no? Sí, hoy es Día de la Revolución Mexicana, estamos bien contentos aquí. Así Ahorita es. que vine estaba pues ya el desfile, llega a empezar. El desfile así. Sí. Creo que ya se ha perdido un poco ese espíritu de la revolución. A nosotros nos encantaba de niñas, ¿verdad?, desfilar, porque regularmente el 20 de noviembre era un desfile deportivo. Sí. Entonces desfilábamos en bicicleta, haciendo tablas de gimnasia, tablas rítmicas, con música, y lo disfrutábamos mucho el desfile y ese espíritu cívico. Sí, incluso venir a ver, ¿no?, el desfile como niños también era bonito, venir a sentarte y esperar que pasara, ¿no? Todos los militares también. Así es, y les recordamos que este es el 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana. Y continuamos hablando de música y del sax con Tadeo, el sax de
el sax de la selva. ¿Cómo ves tú a los músicos chiapanecos y músicas también? Porque Sí, hay claro. muchas chavas que también están experimentando y dedicándose a la música. Sí, creo que ahorita la música en Chiapas ha agarrado muchísima fuerza, e incluso con sus instrumentistas, por mencionar algunos, creo que Marco García, ahorita de los mejores saxofonistas del estado. Interesante. Sí, es un gran saxofonista. Jenny López, que es mi hermana, que toca marimba, también gran exponente de la marimba. Y otros músicos que están aquí, que la verdad se ha desarrollado mucho más con la Unicash, que abrió la escuela de jazz, con el maestro Felipe Martínez y estos maestros, realmente han hecho un excelente trabajo. Considero, escuchando a los músicos y a las nuevas generaciones que vienen atrás de nosotros, la verdad que sí están haciendo un buen trabajo, ¿no? Y creo que debía de haber un espacio, ¿verdad?, en la ciudad donde pudiéramos escuchar a todos estos grupos, ¿verdad? No solo de jazz, sino de otros grupos de música clásica. A mí me ha tocado escuchar varios dúos de violinistas, Claro, sí, sí, sí. ¿verdad? Del violín, de diferentes instrumentos, pequeños ensambles que también existen ya hoy en día en Tuxtla. Entonces debería haber un lugar donde pudiéramos escucharlos, que supiéramos que los jueves, los viernes estarían ahí. Por ejemplo, ahora el Museo de la Ciudad, que está en periodo de reconstrucción, ya volvió a retomar sus sábados de jazz a las 7 de la noche. Excelente. Eso es muy bueno, saber que todos los sábados a las 7 de la noche podemos acudir al Museo de la Ciudad a oír buen jazz chapaneco. Claro, sí, y tiene mucha razón. Debería haber un espacio donde puedan proyectarse no solo jazz, ¿no? También otros músicos, porque incluso ahora están regresando muchos músicos que se fueron del estado, que fueron a estudiar a otros países o a otros estados, ya están regresando a Chiapas, ¿no? Y he visto que están ahí y pocas veces los hemos visto tocar, ¿no? Pero que son grandes figuras del talento chiapaneco, ¿no? Pero como dicen, no está el espacio, ¿no? Hay unos guitarristas que escuché el otro día, no recuerdo su nombre. Está, por ejemplo, Hernán León, Él, por ejemplo, es uno de los que estuvo en Harvard, ¿no? Ajá. En la escuela de música, Sí, creo que sí. fue de Harvard, ¿verdad? Sí, algo así estuvo, pero estuvo estudiando guitarra clásica. Guitarra clásica, Sí, sí. y creo que es el primer chiapaneco estudiando ahí, y ahora que está en el estado, pues yo consideraría que deberíamos tener un concierto de él, por ejemplo, ¿no? O sea, deleitarnos con su música, ¿no? También tenemos grandes músicos también que no son chiapanecos y que también están viniendo al estado a hacer cosas, ¿no? Que también eso es muy interesante. Estos intercambios, se deberían propiciar los intercambios. Claro, sí, sí, sí. Un día de casualidad asistí a la Unicach, un sábado a las 12 del día en el auditorio, que además es muy bonito este auditorio nuevo del Unicach, y estaba una pequeña orquesta, que ha de haber sido orquesta alemana, de alguna provincia, ¿no? De Alemania, ¿no? Sí, sí, sí. Que vino precisamente en un intercambio con la escuela De música. con la escuela de música, ¿no? Y entonces creo que estos intercambios de los músicos de allá para acá y de nosotros para allá, ¿verdad? Sí. Es muy interesante. Sí, eso es lo que debe haber, el intercambio cultural. Hace poquito hice un viaje a Centroamérica. Entonces estuve tocando en Guatemala y Costa Rica. Y lo que hice es muy interesante. Cuando llegué a Costa Rica, me recibieron músicos y un músico mexicano con una esposa de Costa Rica. Y no había un lugar para tocar, pero me dijeron, pues, ¿por qué no compartimos música los tres? Acá ellos tenían un estudio. ¿Y por qué no? ¿No? De eso se trata, de ir y compartir tu música, ¿no? Aunque se te hubiera buscado un parque ahí. Ándele para tocar. Porque eso es importante, ¿no? El rescate de los espacios culturales, como en un momento dado se rescató Los Amorosos. Claro. Ahorita creo que se ha dejado de activar Los Amorosos, pero yo creo que es un buen espacio. Sí, es cierto, ya se han descuidado mucho ahora, ¿no? Sí, creo que pasaron las lluvias, luego la cuestión del sismo, terremoto. ¿verdad? Se Sí. juntaron varias cosas, pero desde aquí le mandamos un saludo a Carlitos Vázquez del ITAC y esperamos que pronto vuelvan a reactivar Los Amorosos. Claro, sí, y que nos inviten, ¿no? A tocar. Sí, y también está el otro espacio que es el Parque Hundido, que está en la calzada de los Hombres Ilustres, que pronto esperamos que le cambien ese nombre, ya se va a llamar la calzada de las personas ilustres de la Revolución,
para incluir a todas las mujeres que participaron en la órale, revolución qué interesante. y que fueron excluidas Sí, de sí. este espacio. No, sí deberían estar, ¿no? Estamos ya en lo que es la equidad de género, yo creo que es muy importante. Sí, y ves que allí hay un espacio muy bonito, el Parque Hundido, Sí, sí, lo donde creo. se han presentado varios músicos y orquestas. Ah, pues que me inviten también. Sí, le diremos a Carlos, ¿verdad? Que te haga una invitación. Sí, está. Allí regularmente hay eventos los sábados o domingos, ¿no? Ah, ok. Sí, estaría muy Sí. bien que me inviten, la verdad. Siempre busco espacios para tocar. Sí, yo digo que cuando deje mi actual trabajo tal vez me dedique a promotora. Ah, A entonces estaría muy promotora bien. cultural. No, estaría súper genial. Usted me ha promocionado, ¿no? Entonces eso me ha servido también mucho, ¿no? Ha sido como parte de esta historia del músico de la selva. Junto Sí. con Edgar Comenales Sol, que le mando un saludo también. Ahí, si me estaban viendo. Ah, sí, a Edgar, sí, ahí a su casa museo. Ándale, sí, me gusta mucho llegar a tocar Un ahí. saludo a Edgar desde aquí, otro de los grandes promotores culturales. Sí, Edgar. Él nos ha promovido mucho, incluso por él hicimos una gira con un grupo hace años que se llamaba Hash Winnick, y él fue el que nos Ah, promocionaba. cuando estaba Edgar, yo creo trabajando en el Centro Cultural Jaime Sabines, ¿no? Sí, Porque sí, un sí, tiempo ahí estuvo, ahí. sí, así, ahí nos ¿Sí? hizo el favor de llevarnos. También está el rock ahora en lenguas, ¿no? No sé, En sí. Tzotzil, Ah, sí, en eso Cetal, es muy ¿no? interesante, sí, están haciendo eso. Eso se me hace muy, muy bueno. Debería haber tal vez un coro para niños de esa lengua, ¿no cree? También debería alguien enfocarse como en buscar las comunidades y llevar la música. Ahora quiero hacer un proyecto, y si me están viendo en Comitán, quisiera tener un proyecto de la tercera edad, ¿no? También siento que ese sector se ha descuidado un poco en cuestiones artísticas. Sí, porque hubo coros. Ajá, En ahora- una época hubo coros de personas de la tercera edad. Y se verá muy interesante. Formados por maestros regularmente, Ajá, sí, sí. maestras y maestros. Sí, miraba muy bonito, ¿no? Ahora, por ejemplo, el otro día fui a un asilo y me di cuenta de eso, ¿no? De que qué estamos haciendo del lado cultural para nuestros viejitos, nuestros abuelitos, ¿no? Y veo que no hay ese lado cultural, entonces se va perdiendo como la motricidad también, ¿no? Entonces yo creo que es importante rescatar eso, y ahora lo que quiero hacer es pues involucrarme con ellos y tratar de hacer un pequeño coro, le digo. Claro. ¿no? ¿Y no puedes presentar, por ejemplo, un proyecto al PAIMEP? ¿No? ¿Cómo se llama el programa de cultura? Hay un programa de culturas populares que sale cada año, ¿SECAM? una convocatoria. Ah, creo que sí, de becas, ¿no? Hay una convocatoria, ¿no? Que te dan poco recurso, pero de alguna manera sirve de apoyo. sirve Sí, de sí. apoyo. Y está el proyecto, convocatoria que también del PECDA y del... Ah, sí, los he escuchado. Hay dos, ¿no? Uno que es local y otro que es nacional. Sí, buenos Sí, proyectos. Buenos proyectos, sí, que han servido para impulsar A estos proyectos, sí. a los grupos de cultura y de música y de pintura locales. Sí, y sí, yo quisiera también, así como dice, entonces empezar con ellos y después creo que gestionar el proyecto o directamente participar en estas becas. Sí. Sí, yo creo que eso es importante para incursionar en otros espacios, ¿no? Sí. Con este coro de los niños, yo creo que podrías pedir apoyo a CDI Ajá. o a CEPI, ¿no? Sí, para para formar un coro de niños en Tojolabal, ¿no? Ahora Ándale, que sí, estás en Comitán. algo así, sí. Eso es muy, muy, muy interesante, y sobre todo porque es apreciado, así como en nuestro estado. Bueno, a veces es medio malinchista, suena malinchista, pero a veces es más apreciado en otros lugares, por ejemplo en el extranjero, que tú vayas con un grupo cantando Tojolabal o así, es muchísimo más novedoso para ellos que incluso para nuestra propia gente, ¿no? ¿Ya has intentado aprender Tojolabal? No, pero como siempre, ¿no? Creo que todos los chiapanecos no sabemos una que otra palabrita en lengua, ¿no? Así, aunque sea Moyuctaquín, pero no sabemos algo, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, pero yo sí. creo que eso es importante mucho, bueno, y no decir lengua, ¿no? Porque ya es un idioma, Ah, ¿no? sí, no, A ya me partir imagino. de un tiempo para acá, ya estos, que antes les decíamos dialectos, ¿verdad? Sí, ya tomó otro son papel. reconocidos como idiomas. Sí, tomó un papel muy importante, y sí, está muy bien que hayan reconocido como idiomas, porque realmente pues son de ellos, ya viene de generaciones, ¿no? No se lo están inventando. Sí, y ya hay algunas escuelas de idiomas en las universidades donde también incluyen el Tzotzil o el Cetal, pues los que mayor
los que tienen mayor número de hablantes. Como lo que hacen con las escuelas bilingües también, ¿no? Que mandan maestros bilingües para que estén como hablando español y central dentro de la primaria, el preescolar y esos, ¿no? Así es. Eso está muy Bueno, y interesante. retomando lo de la música, recuerdo que también en Comitán la hacías de promotor cultural, ¿verdad? Ah. Hacías espacios En el museo. En la casa museo, ¿no? De En Rosario la Casa Domínguez. Contemporánea. Estuvimos ahí trabajando con el licenciado Hermilo, también le mando un saludo ahí en Comitán. Y estuvimos haciendo lo que era como la invitación, ¿no? Nosotros era viernes de jazz, aquí es sábado de jazz. Nosotros lo teníamos en el Museo Contemporáneo, pero tuvimos que cancelarlo por el momento. Esperemos que lo volvamos a reactivar por las cuestiones de los apoyos, porque como estábamos trayendo músicos de otros estados, de Nayarit, por ejemplo, trajimos el último. Qué interesante. Entonces ya hicieron como un recorte de presupuesto. cultura, sí, todo eso. Entonces tuvimos que como darle una pausa, pero esperamos retomarlo otra vez. Ya voy a sentarme a platicar con el licenciado Hermilo para retomar estos viernes de jazz que pues a mí se me hacían realmente algo novedoso para la ciudad, y siendo una de las ciudades más culturales que es Comitán, entonces creo que sí se merecía tener un evento como ese. Fíjate que yo creo que otras ciudades podríamos retomar el ejemplo de San Cristóbal, el festival de jazz que se hizo en San Cristóbal durante muchos años, fue gracias a la colaboración de Coneculta, ¿verdad? Pero también de hoteleros, restauranteros, y entre todos colaboraban y ya se había vuelto algo institucional. Claro. De repente sí me sorprendió que se dejara de hacer. Ahora en noviembre va a haber uno nuevo, pero le dicen el primero, cuando ya habían sido más de 15 años con el Festival de Jazz. Y un excelente festival, súper internacional, con muy buenos músicos de talla mundial. Yo te invito allá que seas gestor, que te acerques a las autoridades municipales, pero también a la asociación de hoteles, ¿verdad? Sí. De restaurantes, sí. Y creo para que entre todos cooperen. Sí, se me olvidó mencionarlo, por si están viendo, también hemos saludado a los hoteleros de Comitán, que precisamente sí me ayudaban con eso, con el hospedaje para los músicos, ¿no? Ellos eran como los más interesados junto con el museo, pero me tengo que acercar a los restaurantes y a otras instancias. Para tal vez poder hacer como un cochinito, ¿no? Entre todos. Bueno, pues Tadeo, no queremos que te vayas y no nos interpretas nuevamente una pieza musical para dar cierre a Poliedro Cultural el día de hoy, que tuvimos el gusto de recibirte, y creo que decías que podías tocar un popurrí de música chapaneca. No, música mexicana. De música mexicana. Muchísimas gracias por invitarme. Sí, y pues adelante. Gracias. Pues nos vemos el próximo lunes a las 10:30 de la mañana, nuevamente en Poliedro Cultural, en público y privado. Y agradecemos a Tadeo Infante por habernos hecho disfrutar y comentar todo esto sobre la música en Chiapas. Gracias por invitarme. Gracias por invitarme y espero estar en un programa futuro.